Bienvenida a toda Honduras a nuestro reencuentro. Hoy visita nuestro estudio un brillante hondureño, un gran profesional, crítico, juicioso, pensante, economista de gran prestigio, don Martín Barahona. Bienvenido al estudio del programa Vanegas. Muchas gracias, don Darío. Es un gusto tenerlo aquí. Para mí también. Gracias. ¿Me acepta que a la conversación le agreguemos el buen humor de una caricatura en su honor? Imagínese si le dijera que no. Le arruinaría el programa. ¿Quiere que sí? Así que, avante. En realidad sería más divertido este programa con mayor controversia, pero si usted acepta, yo lo puedo claro honrar que sí. con un dibujo. Un honor, con mucho gusto. Segunda cosa, ¿quiere establecer algún margen, algún límite para que las manos de un caricaturista irreverente no se pase de la línea? No, usted tiene ahí la libertad. El artista, el arte es, como decía Ortega y Gasset, una mentira que solo sirve para decir verdades. De manera tal que, pues, usted ahí como artista no lo puedo detener. Muy bien. Trataré entonces de ser lo más mentiroso posible aquí. Muy bien. ¿Te parece? Sí, bueno, los límites entre la verdad y la mentira son a veces Sí, no fluctuantes. tan fáciles de identificar. Sí, no tan fáciles. Desde luego, procedo con un boceto previo, luego iremos divirtiéndonos, agregándole color, tinta a la caricatura para honrar a nuestro invitado como se lo merece. Gracias. Don Martín, ¿solo un nombre tiene? Martín Orlando. Martín Orlando. Sí. Nombre de mucho renombre, Martín, ¿no? En la historia. Pues Ha habido muchos sí, poseedores de ese nombre. Lutero. Martín digamos, sería Lutero, por ejemplo. La primera figura que Sí. se le ocurre a uno. Luego Martín Scorsese en el cine. Sí, también. Martín Historias. Sheen también. Sí. Martín Sheen en el cine. Martín Se presta mucho para los sobrenombres. Martín Palermo en el fútbol. Sí, así. Y otros, por Martín supuesto. Fierro, así. Ah, Fierro. desde luego, ya en los libros. Sí, exacto. Ya en los libros, desde luego. ¿Y por qué ustedes, don Martín, por qué es usted economista y no pescador? Bueno, no, soy pescador de datos y de información. Es de una alguna buena manera de serlo. Así es. Y pues soy economista porque en realidad mis estudiantes, soy docente, me preguntan ¿por qué estudio economía? Y yo les digo, sinceramente, porque no la entendía. Me llamaba la atención. Sí. Entonces, Y estudiándola le entiende menos. pues sí, todavía le entiendo una buena parte, pero todavía Descubre otra hay parte otras más cosas que hay que profunda. aprender siempre. Pues, Desde luego. dinámica. ¿Por qué se inclinó por la economía? Por eso que le decía, que me llamaba la atención cómo se manejaba cierta información y yo no le lograba entender que era pues, oferta y demanda, cosas así, Sí. cotización de precios de cosas, las relaciones entre los países y todo eso. Entonces, bueno, me gustó. Se vuelve tentador. Me gustó, sí. Estudiaba en el Instituto Central y ya tenía pues... Aquello se vuelve desafiante. exacto. Y Desde por luego. ahí me fui inclinando. Desde Me luego. gustaba que se aplicaba a las matemáticas, aunque ya con la práctica uno sabe que en economía es una ciencia inexacta. Ya, desde luego. ¿Dónde trabaja actualmente? Bueno, trabajo como docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana. He trabajado también en otras instituciones, en CEUTEC, y así como economista independiente. ¿Cargos públicos? Solamente uno. Ajá. Fui subdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el año 2001. Por una coyuntura que se presentó ahí, pues fui propuesto por el sector de las centrales obreras y fue la única, digamos, oportunidad que tuve o que he tenido de estar en la administración. ¿Los economistas son ricos? Ricos en dinero, algunos. Algunos economistas se han hecho ricos estudiando a los pobres. Hay que decirlo, sí. Pero otros economistas, digamos, vivimos modestamente y somos ricos en reflexiones, en datos. Entonces no necesariamente quiere decir que conocer los subterfugios del mundo de la economía es conocer las claves para acumular dinero. Sí, así es. Y todo depende de si uno le tiene un gran afán por obtener dinero, tiene oportunidades. ¿Cuál es su afán? Digamos, aprender más, saber más, poder identificar un problema y poder dar recomendaciones o propuestas de solución y que se tomen en cuenta. ¿Y qué es el estudio de la economía? Bueno, la economía estudia los procesos de producción, de comercio, de consumo y obviamente se busca la eficiencia. Y cómo
combatir o atender necesidades de la población con recursos escasos. La economía está muy ligada a la escasez. Por eso se dice siempre hay que economizar, porque se economiza lo que es escaso. ¿Qué misterios quería usted dilucidar cuando se metió a estudiar este rollo? Y, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el dinero, con las monedas. Cómo se hace como para tener una idea de cuánto dinero debe haber en una economía para que funcione. Y obviamente de cómo producir cosas mejores que ya con el tiempo lo descubrí que hagan menos daño al ambiente. ¿Y ha logrado dilucidar semejantes misterios? Una buena cantidad, pero hay otras que no, que son dudas que siempre... Y siempre me acuerdo pues ahí entonces de Sócrates, ¿va? Digo, bueno, sé bastante, pero yo solo sé que nada sé. Que no sé nada. Sí. La economía es una ciencia misteriosa siempre o se vuelve más compleja en países como los nuestros. Tiene todo, bueno, tiene algunos aspectos que son elementales, sencillos, que no deberían de dar tanto problema, que son de sentido común, pero como se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, es ahí donde se vuelven los problemas. ¿Sí? Entonces, hay otras cosas de la economía que son complejas en realidad, no son tan sencillas como le digo, la cuestión del dinero, cómo funcionan estos grandes mercados financieros, que habiendo tantos recursos en el mundo, hay al mismo tiempo tanta carencia. Y esas son complejidades que yo al menos estoy siempre en la búsqueda de encontrar algunas respuestas, pero no las tengo todavía. ¿Logró explicarse por qué unos tienen más y otros tienen menos? En gran parte sí. Se debe a sencillamente oportunidades, a los sistemas económicos, al funcionamiento de los gobiernos, a las cuestiones fiscales, tributarias, ¿verdad? Cómo se cobran. Gran parte de la desigualdad que hay en el mundo actualmente se explica por cómo funcionan los sistemas tributarios, qué impuestos se le cobran a quiénes y en qué se utilizan esos recursos. ¿Los economistas están infravalorados en la sociedad hondureña? Yo podría decir que es ambivalente. En algunos casos los economistas estamos bien cotizados, en otros casos no tanto, sino que hay que combinar la economía con la política, por ejemplo, con otras artes que le permitan a uno, más allá de lo técnico, tener alguna incidencia. Pues, ¿Por qué aquí no es un economista el secretario de Finanzas, el secretario de Desarrollo Económico, por ejemplo? Buena pregunta, porque ha sido una costumbre no colocar, ha sido muy frecuente no colocar en esos cargos a personas que no tienen la formación académica. Ahí vimos, por ejemplo, una Secretaría de Salud ocupada por personas que no están en el área, y así vimos en otro tiempo, por ejemplo, en economía también, personas de otras áreas. Es que de economía mucha gente cree saber, porque como es una cuestión cotidiana de todos los días, creen saber de economía, pero ya en la práctica puede ser que no tengan los suficientes elementos como para realmente tomar decisiones que tengan que ver con la economía y con las finanzas. ¿Dónde se formó académicamente? Bueno, yo estudié mi licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acá en Tegucigalpa, y después fui a estudiar una maestría en México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en la Ciudad de México, allá hace varios años. Y después varios cursos de especialización, etc. ¿Cómo es su familia, don Martín? Bueno, padre y madre que ya fallecieron, 4 hermanos, una hermana pues que ya partió, y 2 hermanos, bueno, los 3 varones estamos vivos, familia digamos, de obreros, de campesinos, vinieron del área rural y aquí pues hicieron pues su actividad. ¿De dónde concretamente? Mi familia, mis ancestros son del municipio de Nueva Armenia, aquí Francisco Morazán. De ahí son los Barahona, López. En el sur, ¿no? En el sur, exactamente. En el sur de este departamento. Así es, ya fronterizo colindante ahí con Sabana Grande y esto, y ya fronterizo con Texíhuatl en el Paraíso, Yauyupe y otros municipios cercanos. Sí. Lindos parajes. ¿Está casado? ¿Tiene niños? Sí, estoy casado, solo tengo 4 hijos. ¿Sí? No sé qué me pasó, Darío. Sí.
4 hijos, sí. Lo felicito. Gracias. Sí. Me gana 4-2. Tengo un varón y 3 mujeres, 3 hembras que ya pues están... ¿Sí? La menor tiene 22 años, está terminando su universidad y los otros pues ya están pues. Ya, Tengo una casada, ya tiene 2 hijos, así que es abuelo ya entonces. soy abuelo. ¿Va? Mire, qué Club bien. donde usted va a estar dentro de poco, Dios mediante. Próximamente. Qué bueno, sí, gracias sí. a Dios. Ya lo alcanzaré. Así que ya sabrá pues. Ya los placeres de eso y esas exactamente. responsabilidades. Así es. Y la conciencia de la edad, ¿verdad? Bueno, ya pasó tanto tiempo. De eso no me hablé. Solo tengo 60 años, Darío. 60 años 60 tiene. años tengo. Sí. Mire, no parece. Y parece que tuviera 70. ¿no? Parece 72. Esa es la broma. Yo les digo a mis estudiantes, ¿verdad? Parece que tengo 70, ¿verdad? Ya. Así. No, hombre, está muy No bien. aparento mi edad. Don Martín, ¿tenemos nosotros un sistema económico en Honduras? Sí existe, pero es un sistema económico, bueno, capitalista, subdesarrollado, porque así es, no somos un país, como yo escuchaba cuando era joven, en vías de desarrollo, porque desde hace 40 años que yo tengo así conciencia de la situación económica y escuchaba esa frase, en ¿Sí? vías de desarrollo. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Eso es una forma de romantizar las cosas? Exacto. Es un eufemismo, pues, Sí. una manera elegante de no decir la verdad. Somos Sí. un país subdesarrollado, con grandes recursos naturales. Todavía no tenemos una población tan exagerada, Darío, que pudiera decirse no va a alcanzar lo que tenemos. No, al contrario, tenemos poca densidad poblacional todavía, a pesar de que la población pues ya es casi de 10 millones. ¿A qué se debe esa especie de indefinición? Que no hemos organizado bien las instituciones, el sector público, el sistema político. Los mismos partidos políticos tienen bastantes problemas. El sector privado, como se ha dicho, poco agresivo. Un sector social también, trabajadores, campesinos, gremios, muy poco organizados. O sea que la debilidad institucional no es solamente en el sector público, también es en el sector privado ¿Eso y en la repercute familia. directamente en la economía? Así es, porque en la medida en que no haya agentes, sujetos sociales que exijan que estas cosas se organicen, que se administre bien los recursos del país, que haya transparencia y que haya más emprendedurismo, más empresariado que arriesgue, Sí. entonces los recursos del país están ahí pues subutilizados. Si se pudiera hacer una especie de radiografía, ¿cómo está la economía hondureña en este momento, licenciado Barahona? Es una economía que está en una situación de estancamiento, como le llamamos los economistas, de ralentización, es decir, un crecimiento lentísimo, llegando incluso a ciertos momentos hasta de parálisis, porque así es. El año pasado, por ejemplo, el gobierno saliente dijo que el crecimiento económico había sido del 12.5%, lo cual pues obviamente que no es cierto. Y a estos años, por ejemplo, los años del 2010 para acá, un crecimiento del 2.5, 3.5, etcétera. Y en fin, si recordamos un poco más atrás, la época de Manuel Zelaya, Ricardo Maduro, que se supone, entre comillas, que fueron o han sido los mejores años de crecimiento económico en este siglo, tasas de crecimiento del 6%, es cierto, pero es un crecimiento excluyente, solo de algunos sectores, no es un crecimiento con redistribución, un crecimiento con mucha pobreza, con mucho desempleo y con mucho subempleo y sobre todo con mucha desigualdad. Entonces es un crecimiento económico de poca calidad. Vamos a marcar el primer detenimiento en el programa Vanegas en este interloquio con el licenciado Martín Barahona. Don Martín, ¿cómo se mide el crecimiento económico de un país? Bueno, existe el concepto clásico todavía, aunque va cayendo paulatinamente en desuso del Producto Interno Bruto, ¿Qué es que eso? es el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en un país. Sí. Sí, sencillo. La suma, la totalidad. Exactamente, los bienes nuevos, etcétera. Y estos bienes pues son contrastados, esta cantidad del PIB se contrasta con la del año anterior o la de un periodo anterior y si aumentó, entonces se calcula una tasa de crecimiento. Así, para simplificárselo. ¿Cómo nos ha ido en ese sentido a nosotros en los últimos tiempos? Mal. Yo sé que los informes que dan, por ejemplo, los gobiernos, recuerdo los gobiernos de Lobo, yo les mencioné Maduro, Zelaya,
después Lobo, Hernández y ahora pues Castro van a decir que el crecimiento económico ha sido pues del 4%. Ya, pero aquello termina siendo más publicitario que otra cosa. Exacto. ¿No? Pero veo que este gobierno va como con un discurso muy similar, lamentablemente. Espero que lo puedan rectificar, pero nos ha ido mal en el sentido de que es un crecimiento económico muy bajo para lo que son las necesidades del país, para lo que es el rezago que tenemos de décadas y para lo que son los recursos del país. Hablando de esas cifras, ¿a cuánto deberíamos aspirar para ir viendo luces al final de este prolongado túnel? Mire, actualmente tenemos un Producto Interno Bruto más o menos de unos 24.500 millones de dólares al año. Eso es lo que el país produce, así, en términos del PIB. Y deberíamos de tener un PIB de por lo menos tenemos la capacidad de tener un PIB de por lo menos, una cifra modesta de 40.000 millones de dólares. Y si es posible, el doble. ¿Con lo que tenemos ahora? Exacto. Así es. Con lo que tenemos ahora, con lo que son los recursos naturales, con la mano de obra no calificada en un porcentaje, pero trabajando en eso se podría tener un crecimiento de ese tipo. La producción potencial de Honduras, que es algo que lamentablemente muy pocas veces se menciona acá en nuestro país, en los análisis y todo. Yo lo menciono muchas veces, pero no, como que no me lo toman en cuenta. Esa producción potencial de Honduras es de por lo menos unos 50.000 millones de dólares. ¿Dónde está? En todos los recursos del país. En la capacidad instalada de muchas fábricas que, aunque no son tan numerosas, darían capacidad como, por ejemplo, para producir más alimentos, para producir más granos básicos. ¿Se refiere usted a lo agroindustrial, principalmente? Exacto, así es. Pero en lo industrial, por ejemplo, se podría producir toda la energía eléctrica que Honduras necesita, se podría producir sin importar una sola gota de petróleo, por ejemplo, con fuentes renovables, fuentes hidrológicas, fuentes solares, eólicas y toda otra serie de fuentes de energía. Vamos a lo menudo, si fuera posible. ¿Qué heredamos del gobierno anterior económicamente hablando? Una situación muy mala. Yo se lo puedo describir de la siguiente manera. Si en el año 2009 ya Honduras era un país atrasado, con lo que pasó, con lo del golpe de Estado y todo lo demás, el país quedó todavía más atrasado. Entonces, esta administración y las que vengan de aquí en adelante tienen una tarea enorme por sobre todo no estar solamente quejándose de que lo mal que recibieron, sino haciendo, reponer, por supuesto, y como diríamos, tratando de ponerse al día, por supuesto, y tomar el rumbo de un país que puede producir todo eso y obviamente que va a tener siempre pobreza, pero en un porcentaje mucho más bajo. ¿A qué se debió aquella herencia? Bueno, a la inestabilidad política, a la falta de un sector social que exigiera mejor de sus dirigentes, es decir, que reclamara sus derechos, me parece a mí. ¿Al desorden? Al desorden. ¿A la corrupción? También. Todo eso se combina de una manera tan perversa que hace que el país esté matado. ¿Y acaso también a algo que aquí casi nunca se dice, a la falta de una visión y ejecución técnica de los motores de la economía que no dependieran del buen humor del político que se le ocurrió una barbaridad una mañana cualquiera? Así es. Y entonces ahí es donde los pueblos, las sociedades pueden exigirle a los que pretenden ser sus dirigentes a diferentes niveles que tengan esa visión y que no solamente tengan la visión, sino que la busquen, que cumplan la misión, ¿va? Que tengan la visión y que cumplan la misión de llegar a ese punto. Señor Barahona, ¿a qué cree usted que se debe que cada 4 años asistimos a la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República, el presupuesto, las cuentas del gobierno, sin que esto sea un debate nacional de la medida de la importancia que tiene ese instrumento? Porque como no hay esa conciencia en los líderes políticos, a ellos les conviene tener una asignación de recursos que no sea tan abierta, tan visible, sino poder ahí tener márgenes de maniobra. Y a la población, los sectores, la empresa privada incluida, los sectores sindicales, campesinos, gremios profesionales, Darío, que deberíamos de ser más beligerantes, perder el miedo, exigirle más a estos sectores para ponerlos en un punto en el cual ellos sientan que están siendo vistos, vigilados, si es posible,
y que hagan las cosas de una mejor manera. El presupuesto tiene que ser una herramienta de desarrollo, de asignación de recursos, de evaluación de lo que se hizo anteriormente. Entonces, la liquidación presupuestaria que busca sacar cuenta de, bueno, ¿cuánto le habíamos presupuestado a tal institución? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Gastó todo o no lo gastó todo? ¿En qué lo gastó? Con seriedad. Si no gastó todo y le quedó un excedente, ¿dónde está? ¿Dónde Sí. está el dinero, como decimos? Sí, ¿dónde está el dinero? Entonces, Y digamos, con seriedad y con responsabilidad, como una familia que se ve a los ojos con las manos en los bolsillos, fíjese que para decirnos la verdad. en esta última aprobación, bueno, modificación del presupuesto, citaron para un día, en la mañana en el Congreso. La sesión se hizo hasta en la noche, ya cuando las personas van a dormir y todo. Yo me quedé un rato ahí como desvelándome. Y comenzaron a leer, bueno, todo lo que eran los ingresos, los impuestos que se cobran, etcétera. Y después hubo una propuesta de un diputado, una persona que yo admiro mucho en lo profesional, etcétera, como ser humano, que es el doctor Hugo Noé Pino, que tomó la palabra, hizo una exposición de que era un presupuesto keynesiano, toda esa parte yo la comparto 100%, y después concluyó proponiendo que se exoneraran Los dos debates y que se aprobara de un solo pencazo. Me dio realmente mucha tristeza, porque si hay necesidad de tomar tiempo, madrugadas, días enteros, la propia Semana Santa, porque esa es la que se hizo en la semana previa, ¿Sí? pues debe de tomarse, y para eso los diputados ganan un excelente salario. Fíjese que algunas veces algunos temas legislativos son más discutidos en los foros de televisión que en el propio hemiciclo. Así es, bueno, usted que fue parlamentario sabe que esas cosas se dan y en realidad hay que tomarse el tiempo y bueno, ahí se les van a servir sus alimentos a los diputados, están bien, su aire acondicionado, tienen energía eléctrica garantizada, están con seguridad. Bueno, en fin, si tienen que tomarse una pausa para ir al baño, para ir a descansar, no sé, pero para eso son los parlamentarios y entrarle al detalle a las cosas e ir tratando de hacer lo mejor posible, no a la carrera y ya. Entonces, desgraciadamente, este gobierno, por ejemplo, este periodo dejó ir la oportunidad de marcar una diferencia sustancial. Creo que la diferencia se ha marcado en cuanto a que el Congreso por lo menos ya existe, porque estos últimos años el Congreso estaba como desaparecido, era nada más vía virtual y era un engaño, pues. ¿Qué sensación le provocó a usted, licenciado Barahona, el hecho de escuchar hace algunas semanas a la secretaria de Finanzas dando una especie de radiografía de la economía de Honduras y de las cuentas del Estado, refiriéndose a aquello como un cadáver insepulto? Y unas semanas después, ver que ellos mismos aprobaron un presupuesto haciéndolo crecer en 16.5% en relación con el presupuesto del gobierno anterior. En la primera parte, cuando ella, la secretaria de Finanzas dio esa información, yo la comparto, 100%. Pero efectivamente después, cuando se aprobó esto, vi una incoherencia. Es decir, bueno, si tenemos esta situación de un presupuesto que dejó un régimen, un gobierno anterior, con todos los problemas de ilegitimidad, pues había entonces que, si era mucho lo que estaba presupuestado, haberlo reducido. El gobierno tendría que haber presentado un plan de ahorro, realmente austeridad en el sentido literal de la palabra, y no fue así. Si había una crítica sobre el excesivo endeudamiento que el país tuvo en estos años, pues entonces no seguir endeudando al país, exceptuando que los préstamos nuevos fuesen dedicados a áreas donde se pudiera producir ahí mismo, pues como dicen, el préstamo se pagara solo, que generara un excedente, no se dio eso, o al mismo tiempo, la otra justificación pudo haber sido contratar deuda para pagar otras deudas. ¿Por qué hicieron Pero crecer no el hicieron presupuesto? eso. Sinceramente todavía no lo entiendo, me imagino que es una manera de querer tener los suficientes recursos para atender, no sé, para tener más espacio, para después atender cierta clientela política, puede ser. En fin, para tener más posibilidades de hacer cosas de una manera, como diríamos, más holgada. Pero otra contradicción brutal al hilo con sus calificativos es la del ministro de Desarrollo Económico, que anunció previamente, hace algunos meses, un ahorro del 12% en cada secretaría del gobierno.
y lo que vimos al final fue un crecimiento en el conjunto del presupuesto de 16.5%. Sí, me imagino que al ministro de Desarrollo, que usted menciona económico, no le hicieron caso. A lo mejor esa era la idea, pero él no es diputado, al final son otros los que mandan. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Que fue que no, dentro del mismo gobierno, como que no escuchan a sus propios colaboradores. Me da la impresión. En este presupuesto reformado de la señora de Celaya, ¿qué aprecia usted? Bueno, que se excedieron en el gasto, que quedan algunas áreas ahí oscuras, como por ejemplo el hecho de una partida confidencial que le van a cambiar de nombre, un endeudamiento que es riesgoso. Ya Honduras tiene un endeudamiento tan alto que Honduras prácticamente de lo que debería de hacer este gobierno es, bueno, ya recibimos estas deudas, enjaranado el país, saquémoslo de esas jaranas y utilicemos o enfaticémonos en nuestros propios recursos. Es decir, los recursos propios, que son básicamente los impuestos, que son altos, ¿verdad? Porque es cierto, en este presupuesto el gobierno dice que no aumentó impuestos, es cierto, pero mantuvo los impuestos altos como los habían dejado los gobiernos anteriores. Recordemos el famoso paquetazo fiscal del año 2013 y 2014, donde se subió el impuesto sobre ventas del 12 al 15 o al 18 en otros casos. Es decir, toda una tributación que ha hecho de por sí, don Darío, que la economía se mantenga así como la describí hace un rato, con lentísimo crecimiento económico. ¿Qué significa cuando usted dice partida confidencial? Que es una cantidad de dinero que se sabe que ha existido y debe de existir, le quiero decir, en todos los gobiernos, porque es un dinero que se usa con alguna discreción por el Poder Ejecutivo, pero debe de ser una cantidad bien modesta. Es decir, por ejemplo, ahorita se habla de que se aumentó la partida confidencial, que se le llama Servicios Financieros de la Administración Central, que le da ese nombre pomposo, que subió de 5.000 millones a 15.000 millones de lempiras. ¿Y eso es en la Casa Presidencial? Así es, entiendo que así es, ¿verdad? Que es o sea, ¿lo aumentaron cuánto por ciento? Como el 300%. Porque estaba en 5.000 millones de lempiras y lo subieron a 15.000. ¿Y con qué justificación? Supuestamente porque ahí van a reunir los recursos de la tasa de seguridad. Usted sabe que son como 3.500 millones de lempiras al año, que se cobra sobre todo de las cuentas bancarias, de los retiros. Aquellos recursos de un fondo de reducción de la pobreza para generar empleo para jóvenes, etcétera, otras cosas más con las cuales creo que no concuerdo, en el sentido de que la pobreza no se va a combatir de la misma manera que se ha intentado en el pasado, dando bonos, entregas monetarias. Eso no resuelve la pobreza. Yo sé que el que lo recibe feliz, agradecido, pero no resuelve la pobreza. Una pausa. Dibujo desde el vientre de mi madre y estoy aquí todos los domingos para compartir estas inquietudes con ustedes, aprendiendo a dibujar. Pero aquí dibujo y converso y dibujo cada domingo con reputadas personalidades de la vida nacional que vienen a ilustrarnos, que vienen a enseñarnos por qué pasan las cosas, para que las entendamos y levantemos una sociedad crítica, consciente de su papel, como ocurre hoy con el distinguido economista don Martín Barahona, que nos hace el honor de visitarnos, y a quien también le vamos a dedicar un dibujo humorístico en nombre de toda la comunidad que acompaña el programa Vanegas después de Noche de Gala a las 10 de la noche, o a veces pasadita a las 10, los domingos por Canal 5 y a las 5 de la tarde por Telesistema Informativo. Gracias por acompañar esa transmisión. Les recuerdo, y hablen con sus amigos, que si se han perdido alguna emisión, pueden buscarla ahí en el archivo fenomenal que tiene esta emisora, en el www.televicentro.com. En ese lugar se encuentra una ventana de posibilidades para poder disfrutar de programas de fechas pretéritas. Bastante avanzado en la caricatura, las cejitas ya en su lugar. La barba estoy tratando de oscurecerla lo más posible sin llegar a mentir, aunque usted me ha dado toda la potestad para hacerlo. Y así, brillante, exponiendo
Así estoy retratándolo en la caricatura. Lo Muchas más gracias. importante será su opinión y la opinión en su casa este domingo cuando le sirvan la cena después del programa, ¿le parece? Muchas gracias. Y los amigos que van a verla y van a Ah, y decir, los amigos que siempre son. el bullying. se Ah, acerca. sí. Aquellos siempre son implacables. Muy bien. ¿Cómo van a financiar el presupuesto del gobierno? Bueno, según lo que yo he podido apreciar, un 60%, digamos, va a ser financiado con impuestos, ¿verdad? Con recursos propios. Los 120.000 millones de lempiras que se recaudan por impuestos sobre ventas, impuestos sobre la renta, impuestos de importaciones, van a estar ahí aplicados. Y otro tanto va a ser donaciones, otros ingresos en un menor porcentaje, los servicios que el Estado cobra, las tasas, y obviamente un porcentaje, no le podría decir un porcentaje exacto, pero con financiamiento, con préstamos, tanto de acreedores internos, banca privada hondureña, como organismos internacionales. Entonces, ¿crecerá la deuda? Sí, desgraciadamente sí. Ya no va a ser una deuda externa, sino que siempre va a mantenerse el concepto de una deuda eterna. Es una manera de decirlo. Y la deuda pública interna que ha crecido, Darío. Generalmente a uno le da más importancia y le preocupa más la deuda pública externa. Sí, desde pero luego. en la interna le aseguro que yo la he estudiado muy bien. Son números para llorar. Mire, para darle una idea, cuando Mel Zelaya salió o lo sacaron y entró Roberto Micheletti y entró Porfirio Lobo, la deuda interna de Honduras andaba más o menos en unos 12.000, 20.000 millones de lempiras. 12.000 millones millones de lempiras. ¿Eso es lo que el gobierno le debe a quién? A los bancos y a institutos de previsión y a ahorrantes particulares, ¿verdad? Y le debía en aquel año 2009, 2010, por ahí. Entró Porfirio Lobo y Juan Hernández y dejaron la deuda interna en aproximadamente 200.000 millones de lempiras. Para darle una idea, ¿verdad? Que de 20.000 millones más o menos, cifra aproximada, pasó a 10 veces más. ¿Eso es lo que se debe ahora? En lo interno. Sí. Le estoy hablando de la deuda pública interna, los préstamos que se han contraído con la banca privada, con institutos de previsión, que son institutos como el Seguro Social, el IMPREMA, el INCUPEN, que le prestan dinero al gobierno central. Eso globalmente alcanza la monumental bicoca de 200.000 millones de lempiras. Así es, Darío. ¡Qué horror! Y la externa, unos 17.000 millones de dólares. La externa anda más o menos en unos 9.500 millones de dólares. ¿9.500? Sí, millones de dólares. Sí, Ahí hablamos de dólares. Y en la interna equivalen a 8.000 millones de dólares, ya convirtiéndola en moneda extranjera. Respóndame como profesor en el aula universitaria donde usted sirve a sus alumnos. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Es una moneda, una denominación que utiliza el Fondo Monetario Internacional, porque como ellos no pueden adoptar una moneda, por decir así, que excluya o que se incline hacia algún país, entonces ellos crearon esa figura para que no tuviera tener que utilizar el dólar de Estados Unidos, la libra esterlina, el euro de la Unión Europea o cualquier otra moneda. Entonces utilizan los derechos especiales de giro que tienen más o menos un equivalente a lo que es el euro en estos momentos, 1.10, 1.20 dólares por ese. ¿Cómo se opera eso en una economía como la nuestra? Bueno, esos es una denominación, digamos en el caso de Honduras le prestaron dinero de esos derechos especiales de giro, unos 300 o creo que 400 millones de dólares, entonces nos lo dan en dólares y el gobierno lo usa, pues lo monetiza, lo convierte en moneda local y lo aplica para sus gastos, apoyo presupuestario u otro tipo de proyectos. Profesor Barahona, hay una teoría en el presupuesto con números de lo que se presume captar y lo que se presume invertir, y hay otro extremo por acá de la disciplina para poder ser fieles en la ejecución de esa letra. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, así es. Los gobiernos tienen que ajustarse a los recursos, básicamente a los recursos propios captados en impuestos. Esa debería ser la regla. Por la experiencia, esa debería ser la regla, por supuesto. ¿Nos acercamos a la regla? No. ¿Nos aferramos a la disciplina fiscal en la ejecución de la inversión, del gasto y en la percepción de los tributos? Por los niveles de endeudamiento que se tienen y el déficit fiscal que siempre se da, no nos ajustamos a eso. Digamos, en el gobierno anterior se jactaban mucho de lo que era la
disciplina fiscal. Hay una ley todavía vigente de la responsabilidad fiscal y eso en realidad era una disciplina fiscal, pero a costa de mantener bajo presupuesto en salud, en educación, baja inversión pública, Darío. La inversión pública en Honduras es tan baja que realmente no permite que haya mayor crecimiento económico, porque como se actúa con aquel concepto neoliberal, monetarista, de que el Estado no debe de participar en la economía. Entonces, desde hace años se empezó a reducir la inversión pública y eso nos tiene también, es uno de los varios elementos que ha influido para que la economía esté ralentizada o con poco crecimiento. Y en ese presupuesto, en esa lista de ingresos y de gastos para la ejecución del año fiscal del gobierno, ¿está considerado que una mañana cualquiera las personas que toman decisiones en este país decida subsidiar algo? Ya están programados los subsidios, pero igual, digamos, se ve, digamos, que se subsidió el precio del diésel. Ajá. ¿Estaba considerado eso en las cuentas? No. Otro día se revuelven los transportistas. Esa fue otra incoherencia en la que el gobierno cayó, este gobierno actual de Castro Sarmiento. Sacrificaron algunos ingresos en el cobro de los impuestos a los combustibles, que son más o menos al año unos 16,000 millones de lempiras al año, la recaudación de impuestos a los combustibles. Entonces dijeron una vez, bueno, vamos a bajar 10 lempiras al precio del combustible. Y eso significaba tener que renunciar a más o menos 2,000 millones de lempiras de esos impuestos. ¿Esos números se tomaron entonces calculando todas las previsiones o no? No, sino que ante eso, si el gobierno dice voy a reducir mis ingresos, tenía que de inmediato reducir sus gastos. Y no lo hicieron, sino que más bien lo que hicieron fue aumentar los recursos por la vía del endeudamiento. ¿Qué subsidia el gobierno? Subsidia, digamos, el transporte colectivo, subsidia estos pagos que se hacen a estos programas sociales. Esos básicamente son los dos principales subsidios que yo conozco al menos y que son grandes, son esos. ¿Subsidia la ENE? Parcialmente, porque el problema de estos subsidios de la energía para los que consumen menos de 150 kilovatios, que se dice, en realidad lo termina pagando otros consumidores. Lo terminamos pagando otros consumidores. Entonces no lo subsidia el gobierno, sino que lo que hace es dejar de cobrárselos a unos para cobrárnoslo a otros. Que fue lo que hizo este régimen cuando comenzó, ¿no? Así es. Pasarle a usted la factura de su vecino. Así es, cuando en realidad los pobres, es cierto, deben de ser apoyados, pero no hay que regalarles la energía porque eso es un arma de doble filo. El pobre necesita ser apoyado de otra manera, no regalándole cosas, sino haciéndole ver que las cosas cuestan y obviamente apoyándolo para poder lograr que esta población tenga un empleo que le permita satisfacer su necesidad. Hablando de la ENE, licenciado Barahona, ¿cuál es la medicina para ese enfermito grave? Es todo un tratamiento, no hay una sola medicina, hay todo un paquete de cosas, hay que, como dirían los médicos, hay que hacer una junta de varios especialistas para atenderle a diferentes males y obviamente va a llevar tiempo, pero es posible rescatar esa empresa. ¿Cómo? Hay que hacer una renegociación de contratos, sí, por ejemplo, porque hay costos de energía que se compra muy cara y al final se le vende caro a la población, porque por ahí se repiten ciertas cosas que dicen, la ENE compra energía cara y la vende barata. Sí. Entonces hay que pasar por esa renegociación. Esa frase, Darío, a mí me sorprende, no es cierto. La ENE compra la energía cara y la vende cara. Y la vende cara, sí. Así es, la vende cara. Hay que pasar por una renegociación entonces para empezar por limpiar las gavetas de esa empresa. Así es. Y con eso no se resuelve la situación de un solo, pero si tiene pérdidas de, qué sé yo, de 30,000 millones de lempiras o más, pues los va a ir reduciendo. De eso se trata. No la va a lograr rescatar de un solo porque son años de rezagos. Ahora, otra cuestión es que la ENE tenga más recursos y ahí sí yo aceptaría que el gobierno tomara nuevos préstamos para poder darle a esta empresa la posibilidad de construir represas hidroeléctricas que las tenemos y que ya todos sabemos que es una necesidad. Sí. Ahorita tenemos periodo de sequía, pero después van a venir la época de lluvia, de huracanes. Sí. Y ahí vamos a estar pidiendo que existan esas represas. Y desde luego evitar la corrupción, la politización en un ente técnico como ese, ¿no? Así es. Mire, el proyecto histórico de la represa del Cajón o la represa Francisco Morazán, hubo mucha corrupción. Costó $1,000 millones allá en los años 70. Pero ese proyecto ahí está y es el que ha venido salvándonos durante 30, 40 años. Proyectos como eso, quizás de una proporción menor, pueden salvar
a la NE como empresa pública y al país en general. Yo diría incluso a la propia empresa privada, porque la empresa privada está pagando tarifas de energía muy altas. Obviamente ellos tienen la ventaja de trasladarlo a través del precio de sus productos. Hablando de ello, ¿cómo evalúa usted el papel de la empresa privada en este estancamiento económico, en esta depresión económica que tenemos acumulando, que vamos acumulando hace muchos años? La empresa privada, con todo respeto, lo puedo decir, ha sido pusilánime en muchas ocasiones. Es decir, no han sabido, ellos están bien organizados, pero no ven como que su visión es muy limitada para favorecer, obviamente, a determinados intereses de grupos económicos. Pero la empresa privada debería tener una visión más amplia, verdaderamente empresarial, que es ser emprendedores, en el sentido de que haya más distribución de la riqueza en el país, y obviamente es un sector clave, como en cualquier país. Si la empresa privada de alguna manera le plantea de una manera beligerante al gobierno, haría que las cosas cambiaran en el país. ¿Cuáles diría usted, y perdóneme la vulgaridad, que son los sectores que están metiéndole el lomo a nuestra economía? Bueno, sector social, campesinos, cada vez menos, ¿verdad? Porque la población rural ahora es minoritaria en Honduras y está saliendo de esa zona porque busca mejores oportunidades. Sectores urbanos, ¿verdad? Trabajadores de fábricas y obviamente los sectores de la informalidad. ¿Y los rubros más fuertes? Bueno, en el PIB, por ejemplo, el que más representa es la banca. La banca, porque ellos sí generan, digamos, manejan riqueza. El negocio financiero, el negocio Así del es, dinero. las exportaciones de maquila, las remesas, que obviamente son las que se convierten en los salvadores del país, después de que fueron los excluidos del sistema, después se convierten en los rescatadores del Una país. economía que exporta pobres, Así es. que después vienen en su auxilio. ¿Sabe que estamos recibiendo prácticamente $1 millón cada hora de remesas en Honduras? Esa es más o menos la tendencia que estamos siguiendo. Ahí hay sudor, Así. lágrimas, sufrimiento, Todo lo que nosotros vemos. dramas. Oh, tremendo. Y se sigue, porque mientras no haya una generación de oportunidades, la gente dice, bueno, yo, aunque aquí no hago nada, entonces mejor me arriesgo. No importa lo que me digan, los peligros que tenga que enfrentar. Voy a jugármela ahí. Y a veces sale, otras veces no. 1 minuto para un sorbito de café, de su bebida favorita. Acérquese el frigorífico, traiga lo que sea, pero solamente tiene 2 minutos. ¿Cómo ha tomado usted, licenciado Barahona, la propuesta de que para resolver el desempleo en Honduras la gran solución es que nos volvamos un país marihuanero? Bueno, es un cultivo como cualquier otro. Me refiero, hay oportunidades, pero primero tendríamos que producir maíz, frijoles, arroz, explotar todo lo que son nuestras frutas, que las tenemos en abundancia, y ya cumplida esa etapa, pues empecemos a hablar de todo lo que tenga que ver con aplicaciones medicinales de plantas y todo, incluida pues la cannabis, que la de tener, igual que la tiene la sábila, la hierbabuena, la manzanilla, cualquier otra planta pues que Dios le haya dado a nuestros recursos naturales. Así que eso es factible, pero en estos momentos es como inoportuno y, como decimos popularmente, suena como una marihuanada. En el sentido de una locura, pues, pero no lo es en el fondo, pero debería de esperar el momento oportuno. Pero en estos momentos hablar de eso, desgraciadamente se echa a perder esa opción que sí se puede dar en algún momento. ¿De qué dimensiones fue el mazazo de la pandemia a la economía? Bueno, muy fuerte, porque eso significa que teníamos el temor de que se expandiera el contagio y todo lo demás. Entonces, bueno, de un 10% del Producto Interno Bruto, lo cual pues en realidad fue, qué sé yo, $2.000 millones por lo menos. ¿Verdad? Y luego con las situaciones de los desastres naturales, pues, y los rezagos, ya dijimos, históricos que hay en el país, la falta de inversión pública, la falta de organización, un presupuesto que no apoya a la producción, un presupuesto público me refiero, más la desorganización institucional, pues todo eso se conjuga para que tengamos una economía estancada prácticamente. ¿Cómo ve el hecho de que ahora se va a maquillar las sedes? Muy mal. Las sedes sencillamente desde el origen deben de declararse inconstitucionales.
porque la Constitución lo dice ahí, claramente. Y hay que reformar ese artículo. Por cierto, Darío, que ese artículo, el 329, donde se incorporó la figura del Plan de Nación, es el artículo constitucional más largo de todos los países que existe, creo yo. Yo, así con el poco conocimiento que tengo de las cuestiones jurídicas, es un artículo que son como 2 páginas. Y ahí introdujeron como un caballo de Troya, ¿va? La figura de las sedes. ¿Le parece bien el Fondo Social Departamental para los diputados? Creo que no. Los diputados deben de dedicarse a legislar. Obviamente pueden gestionar y ser muy agresivos, muy activos en conseguir recursos, pero esos son, tienen malos antecedentes, todo lo que ha pasado con el Fondo Departamental. ¿Se debería bajar el salario de los funcionarios públicos? Por supuesto que sí. Se debería de bajar. Eso es una materia pendiente y no solamente los salarios, otros gastos corrientes. Creo que en la aprobación de ese presupuesto faltó un plan de ahorro, como el que usted mencionó del ministro de Desarrollo Económico, que mencionaron una reducción que al final no la hicieron. Eso es algo que quedó, es una deuda que quedó pendiente. Ojalá se pueda hacer más adelante. ¿Qué sensación le produjo la extradición del expresidente Hernández? Él se lo buscó. Cada quien se forja su destino y el que comete delitos dentro de un país o afuera o para el mundo en general tiene que pagar por ello. ¿Qué repercusiones tiene eso para Honduras y qué lecciones debe haber para nuestros funcionarios y políticos? Bueno, que ojalá aprendan que no hay que tirársela de más astuto que los demás y que si en todo caso existe la astucia, la capacidad mental para planificar, que sean para cosas buenas, no para las cosas malas. Licenciado Barahona, unas últimas inquietudes sobre nuestro presente y nuestro futuro. Si a usted le pidiera la administración del gobierno central un consejo, ¿qué le diría? Digan la verdad. No pretendan repetir lo que ocurrió en el pasado de adornar con mentiras las cosas. Hay que decir la verdad y la verdad, pues, jugando con el nombre del partido, nos hará libres, como dice, ¿no? Y al mismo tiempo la verdad es preferible y es todavía mucho más, ¿qué le podemos decir? Popular. La verdad, en la medida en que se dice bien, puede ayudar a capitalizar simpatías desde el punto de vista político. La verdad es liberadora. La verdad genera simpatías. Sin duda. ¿Cómo recibió la noticia de que el régimen actual contrate al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para orientarnos sobre asuntos económicos? Pues admiro a Rafael Correa como expresidente de Ecuador, pero me parece que no es el lugar para él, ni hay ambiente para poder aquí realmente hacer un trabajo aprovechando lo que él conoce de economía. Un asesor, pero no contratado, sino un asesor ad honorem, desde afuera, me parecería bien. Igual de otros. Respóndame con un telegrama. ¿Qué son las criptomonedas? Son una opción que se da para ciertos sectores que pueden invertir, pero que todavía tienen muchos riesgos. Me pronuncio más por las monedas digitales de los bancos centrales. Lo que está haciendo El Salvador, entonces, ¿es una aventura riesgosa? Así es. Y me da pesar por un presidente que tiene mucho apoyo como Bukele, pero creo que eso no va a terminar bien. Quiero compartirle a la comunidad de vecinos que hemos tenido en esta plática, a nuestros espectadores, la caricatura con la que honramos aquí su presencia. El distinguido economista, maestro universitario, don Martín Barahona. La coloco en sus manos. A ver qué me dice de este obsequio. Bueno, la muestro. Claro, ¿qué le parece? Muy bien. Me captó el rasgo ese, digamos, marroquí, moro, de las cejas. El de los moros, que distinguimos muy bien los cristianos. Y donde viene el apellido también Barahona, según entiendo históricamente. Me dibujó como usted me describió al principio, como alguien brillante, de cabeza brillante. Y luego la barba bien profética, ¿eh? Bien profética. Pero muy bien. Le agradezco por apreciar nuestro trabajo y le agradezco su presencia aquí con nosotros este domingo. Finalicemos nuestro encuentro escuchando de usted un término relacionado con estos enunciados. ¿Por qué estamos tan mal? Falta de institucionalidad y falta de beligerancia de los diferentes actores sociales. ¿Ante qué conducta humana siente su espíritu repulsión? Ante el cinismo. ¿De qué diputado actual espera algo? De todos, pero especialmente de los que han sido personas identificadas con causas sociales.
¿Cuál es su prioridad como hondureño? Que el país deje de ser subdesarrollado. ¿En cuánto ha subido la canasta básica? Bueno, sube permanentemente y 10, 15% cada 6 meses o cada año. ¿A quién le cree? A Dios y a algunas personas en algunas ocasiones. ¿Qué consejo le da usted a un muchacho recién graduado, cargado de sueños, que no encuentra empleo en Honduras? Que estudie, que no pierda la esperanza, que obviamente se encomiende a Dios y que busque, que va a encontrar. ¿De qué debe cuidarse el actual régimen? De mentir. ¿A quién admira fervorosamente? Jesucristo. ¿Dónde reside la fuente de la pobreza? En la falta de distribución de la producción de la riqueza. ¿Y la fuente de la verdad? Está en buscar de Dios y obviamente buscar la luz, salir de las tinieblas. No puedo estar más agradecido. Estoy agradecidísimo por su presencia con nosotros. Muchas gracias a usted, don Darío, y a todo su equipo. Saludo por favor a la familia y le deseo lo mejor, larga vida, muchísima salud, buen humor y que nuestros encuentros en este foro sean frecuentes. Multiplicadas para usted también y para todos. Muchísimas gracias. Licenciado Martín Barahona, un brillante hondureño que nos ha alumbrado hoy aquí con sus opiniones en el programa que llega a su minuto final. A todos, gracias. Adiós.